Buenas, ¿cómo andan amigas y amigos? En este video vamos a ver la parte no tan linda del arbitraje, que es la que tiene que ver con las pérdidas. De a poquito se me va mejorando la voz, así que bueno, quería grabar este video que tiene que ver con las pérdidas, que es algo que me parece un componente muy importante y que tenemos que aprender a lidiar dentro de lo que es la actividad del arbitraje. En primera instancia quiero decir que el arbitraje tiene algo muy bueno y algo muy malo respecto a las pérdidas, y para ello yo quiero diferenciar que hay dos tipos de pérdidas diferentes dentro del arbitraje. Dentro de ello tenemos las pérdidas que son por error humano, o sea, simples pérdidas que nosotros vamos a tener por estar operando, y tenemos las pérdidas que son por la cotización, o sea, las pérdidas que están involucradas cuando una cotización cae, por ejemplo, y nosotros fuimos a vender y compramos más caro de lo que vendimos. Bueno, eso es una pérdida por cotización porque bajó la cotización. Respecto al primer tipo de pérdidas, a las pérdidas que tenemos por error humano, hay un par que son diferentes, pero la primera de todos y para mí la más recurrente, o sea que es un patrón que se va repitiendo entre las diferentes pérdidas que hay, es la pérdida que tiene que ver por la falta de experiencia. O sea, cuando nos iniciamos en arbitraje o somos nuevos en algo, como en cualquier disciplina, no tenemos experiencia en eso, entonces podemos cometer pérdidas. Una muy frecuente es la falta de simulación, algo que es muy recurrente en mis videos. Notarán que porque la simulación es lo que diferencia por completo si nosotros salimos o en pérdida o en ganancia, y al principio, como no estamos acostumbrados a simular, algo quizás que no queremos realizar porque lleva una cuestión de un trabajo extra, pero la verdad es que la simulación es lo más importante porque va a diferenciar si nosotros vamos a ser rentables, y aparte no nos va a dejar caer en operaciones que nos tienden. Por ejemplo, si vemos un 2% de un exchange al otro y nosotros queremos mandarnos directamente, ya mandarnos a pleno para hacer la operación, en ese caso no hay que dejar que nos consuma ni la ansiedad ni la avaricia, porque si nosotros entramos muy rápido al mercado y no vimos antes que tenemos un montón de comisiones por pagar, por ejemplo, si un exchange tiene la red de Ethereum que es cara, si no podemos salir, si nos traban el depósito, si no tenemos todos esos factores en cuenta y por la falta de simulación, es muy probable que nosotros ahí tengamos una propensa pérdida, pero simplemente es una pérdida que tiene que ver con nuestra inexperiencia porque nos estamos recién iniciando en la disciplina. La segunda parte de las pérdidas por error humano, y es una pérdida que yo sufrí mucho, tiene que ver cuando es totalmente lo contrario, cuando ya realmente nos ponemos cancheros para hacer arbitraje y hacemos los movimientos rápidos, las simulaciones rápidas, lo tenemos todo bien aceitado, pero ahí hay un problema, es que de hacerlo tan rápido, tenerlo ya memorizado, aceitado, y como siempre hacemos las mismas operaciones y es algo mecánico, digamos, llega un momento donde lo hacemos muy expeditivo, o sea, lo hacemos con tanta velocidad que podemos cometer errores, como por ejemplo un error de mandar mal por la red. Cuando mandás mal por una red, casi que no hay vuelta atrás, o sea, 99% de las veces es irreversible, porque al equivocarte de red, o sea, el exchange tiene que tener la otra red para recuperártelo, tiene que poder recuperarlo, y pasan miles de factores que van a permitir si lo podamos recuperar o no, pero la verdad es que la mayoría de las veces, si nos equivocamos de red, vamos a perder todos nuestros fondos. Yo en esto fue donde más capital perdí porque ya lo tenía muy aceitado. Ahora voy a mostrar dentro de la pantalla una pérdida que tuve muy grande, la más grande creo que tuve dentro del arbitraje, una pérdida que en sí no era necesariamente un arbitraje, pero también tenía que ver con la ansiedad. Yo me mandé de lleno y es algo que hay que aprender a manejarlo porque después podemos tener una disminución de capital muy significativa, y recuerden que el capital es nuestra herramienta de trabajo, o sea, hay que entender que en el arbitraje nuestra herramienta de trabajo principal es el capital. Nosotros sin capital no podemos operar porque no estamos moviendo ningún fondo, no estamos moviendo capital, entonces no vamos a obtener ninguna rentabilidad extra sobre el capital que teníamos. En arbitraje estos errores son catastróficos, o sea, perder todo nuestro capital literalmente nos corta las piernas porque nos impide seguir trabajando, y además nosotros ya no vamos a poder seguir haciendo ningún movimiento. En tercer lugar, de las pérdidas por error humano, y hay una que es muy frecuente para mí, que también tiene que ver cuando ya es lo contrario de la inexperiencia, que es cuando lo tenemos muy desarrollado, y tiene que ver con el P2P. En el P2P, ¿qué pasa? Cuando se abre una orden porque nosotros vemos una operación para ejecutar, nosotros vamos a querer hacerla rápido, entonces vamos a tratar de terminar esa orden dentro del P2P con la mayor velocidad posible. ¿Y acá qué pasa? Tiene que ver con las transferencias de banco, o sea, si nosotros mandamos mal a una cuenta bancaria, estamos en problemas graves. O sea, las transferencias bancarias no están en la blockchain, no es que son irreversibles por completo como funciona con la blockchain, pero una vez que mandamos mal una transferencia es muy difícil volverla para atrás. O sea, con todas las personas que le pasaron casos de este estilo por mandar mal una transferencia, tenés dos opciones: contactás a los bancos y los bancos te dicen no, si ya enviaste la plata es irreversible, que es en el 99% de los casos que yo conozco. O sea, una vez que lo mandan prácticamente no hay vuelta atrás, salvo que se involucre una cuestión judicial y en el medio, y bueno, pasa todo un montón de tiempo si es que lo podemos recuperar. Estos casos yo no conozco que se hayan iniciado, por lo menos, donde si la persona no puede justificar de qué son los fondos que le ingresaron, bueno, se pediría como una especie de reintegro por esa transferencia que se hizo. Pero eso notarán que es un proceso que lleva un montón de tiempo, es algo súper complicado, y aparte que va a trabar todo el tiempo que el hecho de que nosotros no vamos a tener capital para operar. Y ahí nuevamente volvemos a tener el problema de que nosotros no tenemos nuestro capital, no podemos realizar movimientos, entonces no tenemos nuestra herramienta de trabajo. En el mejor de los casos, si es que nos cruzamos con un ángel caído, la persona, si está dentro del P2P todo el día, nos puede decir, sí, quédate tranquilo, no hay problema, te la reintegro y te devuelve la transferencia. De hecho, a mí una vez me pasó, no es que le envié mal, le envié bien, pero cancelé la orden. Entonces, si yo cancelo la orden
orden dentro del P2P, en este caso estoy hablando de Binance. Si yo cancelo la orden del P2P, ¿qué pasa? Binance tiene un sistema, un método de seguridad que hace que cuando se crea la orden, congela las criptomonedas que se están vendiendo, al vendedor se las congela, entonces a esas criptos hasta que la orden no se cancele o se termine, no se puede acceder. Pero ¿qué pasa? Si yo cancelé la orden y ya pagué, Binance tiene una opción igual que dice, le pagué al vendedor pero cancelé la orden, pero bueno, de todas maneras ahí ya estamos en un problema igual. Tiene como este salvoconducto, le puede congelar las criptos en los retiros al vendedor y hay como un protocolo de seguridad respecto a eso. Pero de todas formas no es algo que sea ameno a atravesar porque nosotros vamos a estar otra vez con el capital parado, tenemos que esperar que se termine esa orden, depender de la buena voluntad de la otra persona y ahí estamos como en un problema de nuevo. Pero en un buen escenario nos podría pasar eso, como yo les estaba contando, yo cancelé la orden y la persona me reintegró la plata, lo llamé por teléfono, le digo, no, mira, cancelé la orden, justo no sé qué cosa, me dice, no hay problema, yo ya te lo mando de nuevo, pero bueno, estuve ahí sufriendo, pero la verdad es que encontré a alguien muy copado que dijo, no, estoy todo el día con esto, quédate tranquilo, puede pasar, es súper normal y me las quiso devolver. Pero conozco otros casos y otras experiencias donde han mandado mal, la persona cierra la cuenta, se queda la plata y bueno. Y es algo que nos puede afectar también psicológicamente porque bueno, no hay peor frustración que tener una pérdida y la impotencia de no poder hacer nada al respecto. Y los otros tipos de pérdidas son las pérdidas por baja de la cotización. O sea, las pérdidas por baja de la cotización son lo más normal y natural del mundo dentro de nuestra actividad, que es el arbitraje. ¿Por qué motivo? No podemos salir siempre ganando. O sea, si perdemos en alguna de las operaciones no hay problema. Recuerden que nosotros acá operamos a largo plazo. Si yo estoy ganando en 20 operaciones y estoy perdiendo en una, en el largo plazo siempre voy a salir más en ganancia que en pérdida. Puede pasar que en alguna de las operaciones nosotros salgamos en pérdida porque compramos a un tipo de cambio, por ejemplo, de $1 a 295, nos bajó la cotización y vendemos con un tipo de cambio a 293. Bueno, vamos a tener que asumir una pequeña pérdida. ¿Qué recomiendo yo en estos casos? Primero vamos a la pantalla que les quiero mostrar dentro del P2P para que no cometan errores en la transferencia y después les voy a mostrar la pérdida más importante que tuve para que ustedes no cometan estos errores y además las posibles pérdidas que hay. Vamos a analizar un mes donde hubo pérdidas. ¿Cuál es la propensión a pérdida que vamos a tener en el total de las operaciones? ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que lo que vamos a ver es de todas las operaciones en cuántas salían en pérdida y en cuántas salían en ganancia, para que ustedes puedan calcular por ustedes mismos y ustedes mismas si dentro de la actividad se suele salir mucho más o en ganancia o en pérdida, para también nosotros perderle el miedo a esta parte del arbitraje que tiene que ver con lo negativo, digamos que es cuando nosotros estamos perdiendo dinero y no es el objetivo o el propósito de nuestra actividad. Si es que el internet me agarra, les voy a poder mostrar la pantalla. Bueno, ahí va queriendo el internet y acá como verán les voy a mostrar, por ejemplo, acá estamos dentro de una orden del P2P y quería hacer hincapié sobre lo último que sé que es algo que se puede caer de maduro aclararlo, pero no está de más nunca, que es el hecho de mandar mal una transferencia o mandársela a una persona que quizás no era la persona correcta a la hora de enviarnos. Acá como pueden ver estamos dentro de una orden del P2P que hice y yo le pregunto a la persona directamente si estaba en línea, por supuesto una vez que me responden recién ahí mando por las dudas de que la persona no se haya dormido o algo. Entonces primero siempre pregunto si está en línea y después siempre le pregunto a la hora de mandar los datos, esto es importantísimo para no tener estos errores, porque puede haber personas que se llaman igual y nosotros le enviamos el dinero sin querer y chau, o sea, no tenemos manera ni siquiera de saber quién es la otra persona, de cómo llegar a ella y perdemos todo nuestro capital, o perdemos una parte de nuestro capital, pero que también es una pérdida muy significativa. Entonces siempre yo para no caer en estas... estos tropiezos, ¿qué hago? Le pregunto al banco, le digo, ¿BNA es? O sea, le pregunto si es el Banco Nación para corroborar si es el banco que esta persona está poniendo acá en la descripción. Aparte chequeo todos sus datos y después recién ahí le pongo que le voy a mandar el dinero. Si veo que el nombre de la persona no se condice, le pregunto, ¿es tu cuenta? Porque yo no acepto transferencia de terceros, salvo en casos de que tenga una reputación de más de, no sé, 1000 operaciones, que es alguien que está todo el día dentro del P2P y se lo permiten. Bueno, eso es otro caso. Pero si no, si es un particular con pocas operaciones, le pregunto, ¿es tu cuenta? Le mando si este es el banco, le digo, ¿sos tal persona? Y si los datos se condicen, los que puso en el método de pago con la orden, bueno, entonces recién ahí hago la transferencia para evitar cometer estos errores de enviar mal el dinero. Esto es muy importante, sé que puede parecer algo medio engorroso porque demora un poco más la orden, eso lo reconozco, pero realmente es algo que funciona muchísimo. Aparte ahí no vamos a cometer errores, no tenemos conflictos después con haber enviado mal la transferencia o cancelar la orden o algo que nos vaya a surgir como una complicación a la hora de enviar nuestro dinero, o sea, sin siquiera llegar a tener las criptos todavía. Chequear el quill de la persona también es muy importante porque si miramos el quill siempre va a ser la cuenta de esa persona. De hecho, hace poco tuve un caso con un miembro de mi comunidad que la persona le mandó a una cuenta de Mercado Pago que tenía, pero él al enviárselo a Mercado Pago, la otra persona tenía bloqueada la cuenta de Mercado Pago porque tenía una deuda. Entonces cuando le envió el dinero, la deuda fue absorbida por el dinero que envió el miembro de mi comunidad y la plata no se la devolvieron. Binance falló a favor del vendedor porque él había enviado mal la transferencia y se lo mandó a su cuenta de Mercado Pago en vez de a su cuenta de Brubank. Por eso es que hay que tener cuidado de no confundirnos nosotros, y si nos pone el vendedor que se lo enviemos, no sé, a Brubank, por ejemplo, que estábamos utilizando, se lo enviamos a Brubank y no a otras cuentas. Así que es muy importante cuidarse a la hora de transferir nuestro dinero y ver a quién se lo estamos mandando y que la cuenta sea correcta. Por otro lado, gente, respecto a las pérdidas de cotización, les voy a mostrar un caso acá en la pantalla, un caso práctico, que es con un ejemplo que me pasó a mí. Me parece que viene muy al caso para esto que estábamos explicando sobre las pérdidas. Como entenderán, pueden ver acá yo estoy en el mes de mayo de este año, del 2022, y este mes fue un mes que tuve, como pueden ver acá abajo, una pérdida de 103.133 pesos. Un número bastante alto, la verdad, porque de hecho pueden notar que las operaciones de acá para arriba, por ejemplo, estaba operando con 50.000 pesos, acá operé con mucho menos capital, entonces esa pérdida de 100.000 involucró que en ese momento con el capital que tenía era muchísimo, sinceramente, o sea, perdí mucho dinero, aproximadamente unos $400
$450 en el momento. Pero ¿qué pasa con eso? Pueden ver que la pérdida más grande de hecho fue más el número, o sea, había hecho ganancias ese mes, pero en realidad la pérdida más grande que tuve es en esta operación el 8 de mayo, que la voy a marcar acá. En esta operación yo perdí el 88.22% de mi capital. Perdí el 88 porque salí con pérdidas masivas retirándome antes, que fue apenas pude vender las cripto. Voy a explicar esta operación porque no es algo que se suele dar y es algo que el error es totalmente de Ezequiel en realidad, no por bajas en la cotización. Esto fue lo que pasó con Terra Luna. Yo en ese momento compré UST y después en el exchange que lo quise vender, bloquearon la red, no los podía vender, entonces no pude venderlos porque se habían congelado todas las operaciones por falta de investigación, por no estar atento y no seguir el caso, pero es totalmente por un error mío, no tuvo que ver ni con el sistema ni nada, simplemente que yo no presté atención, de ansioso y por operar rápido me mandé y tuve una pérdida muy grande. Perdí un total ese día de 123.508,39, pero como bien les estaba explicando, es una pérdida extraordinaria, es una pérdida que surgió no por el arbitraje en sí mismo, sino por un error mío de no haber revisado y no haber hecho bien mi evaluación antes de entrar al mercado. Pero ¿qué resalté yo aparte de esa pérdida? En todas las operaciones del mes, pueden verlas acá está el detalle de los días, y acá podemos ver que, por ejemplo, del 2 al 3, en este caso que hice muchas operaciones, en ninguna de las operaciones salí en pérdida, o sea, en todas estas operaciones yo salí en ganancia, acumulé un total del 12.93% de ganancia, y el día 5 tengo una pequeña pérdida. Esto es una verdadera pérdida por baja de cotización, gente. Entré con 150.000 y terminé con 149.666, el número del diablo, y salí con una pérdida de 333 pesos, aproximadamente un 0.22 menos que mi capital. Esto es una pérdida por baja de cotización, o sea, yo compré una cotización y la cotización en el medio cayó, pero pueden ver la diferencia, o sea, lo controlada que es esta pérdida. Simplemente perdí 300 pesos y era el 0.22% de mi capital, ni siquiera llegué a perder el 0.50%. La pérdida realmente está muy controlada porque la cotización no puede bajar tan bruscamente. No tiene en absoluto que ver con la pérdida que tuve, por ejemplo, donde perdí el 82.22% de mi capital. O sea, esa es una pérdida totalmente extraordinaria por un error humano. Y la otra es una pérdida por baja de cotización. Tenemos los dos ejemplos uno con el otro. Pueden ver que de hecho, si yo sigo mostrando todas las operaciones, en la única que vuelvo a salir en pérdida es el día 19 del 5. Acá pueden verla al detalle que la operación está anotada. Y en esa operación, por una pérdida en la baja de la cotización, solamente perdí 26 pesos. La diferencia realmente es abismal, representaba el 0.08 de mi capital, prácticamente el 0. No recuerdo en este momento cómo fue exactamente la operación, fue hace muchos meses, pero acá como lo estamos analizando, yo solamente en todo este mes, pérdidas por baja de cotización tuve dos, y una pérdida que representó el 0.22 y el 0.8, sumando un total de pérdida del 0.30% contra un total de ganancia del 29,29%. Y yo solo había perdido el 0.30%. De todas las operaciones que hice, solamente salí en 2 en pérdida, perdí el 0.30% y gané el 24.29%. ¿Esto por qué lo quiero aclarar? Porque en arbitraje es difícil salir en pérdida. No les quiero decir que no van a salir nunca en pérdida. Como verán, se puede salir en pérdida tranquilamente por una baja en la cotización. El 100% de las operaciones no vamos a salir ganando, pero notarán que las pérdidas son súper controladas. O sea, la pérdida que tuve del 88% es una pérdida que tuve por un error humano, y las únicas dos pérdidas que tuve en el mes no llegaron ni siquiera al 0.50%, y además son pérdidas que tuve contra el 24, casi el 25% de ganancia. Poniendo en contraste estos dos escenarios, o sea, la propensión a pérdida es literalmente casi ínfima en lo que es la propensión a las ganancias que tenemos. Eso fue todo por hoy, amigas y amigos. Espero que les haya servido. Ya saben que les dejo mis redes por acá abajo, donde me pueden escribir y mandarme cualquier consulta. Yo estoy respondiendo siempre. Y si se quieren unir a la comunidad, también ya saben, ya somos 50 miembros, somos un montón, así que realmente estoy muy contento. Les mando un beso enorme, amigas y amigos, y nos vemos en el próximo video.